Imagina un mundo donde el mal parece estar ganando, donde las injusticias parecen no tener fin, donde la corrupción está en todas partes, y te preguntas, ¿será que hay una salida? ¿Será que algún día el mal tendrá un fin? Ahora, imagina que hay una gran promesa de esperanza, algo que está a punto de suceder y cambiará todo para siempre. Una transformación tan grande que el mal será vencido para siempre. Y esa victoria ya está planeada, de acuerdo con las profecías bíblicas. Has oído hablar de las profecías del fin de los tiempos, pero ¿sabes cómo encajan en nuestro mundo actual? ¿Qué está por venir y cómo las profecías del Apocalipsis revelan la victoria final de Cristo sobre el mal? En este video, te mostraré las 10 profecías más impactantes del libro de Apocalipsis, aquellas que hablan directamente sobre el fin del mal y el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra. Vamos a explorar juntos cómo estas profecías aún se cumplen ante nuestros ojos y qué significan para nosotros, ahora, en el presente. ¿Cómo pueden prepararnos para los días que vendrán? Si estás listo para descubrir estas revelaciones y entender el impacto que tendrán en tu futuro, suscríbete ahora al canal, para no perder ninguna de estas señales. Vamos al vídeo. Introducción al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es una de las partes más misteriosas y fascinantes de la Biblia. Se encuentra en el Segundo Testamento, al final de la Biblia, y contiene visiones y profecías sobre el futuro de la humanidad y el cumplimiento del plan de Dios para el fin de los tiempos. A diferencia de otros libros bíblicos, Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico, lleno de imágenes poderosas y dramáticas que se interpretan de muchas maneras, pero que transmiten un mensaje claro: el fin del mal y la victoria definitiva de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa el Apocalipsis? No es solo un libro sobre destrucción y catástrofes, como a menudo se presenta, sino que también habla de esperanza, renovación y un nuevo comienzo para el mundo. Apocalipsis revela la verdadera lucha espiritual entre el bien y el mal, con un final glorioso para aquellos que eligen seguir a Cristo. Sin embargo, esta victoria solo se logrará después de eventos dramáticos que cambiarán el curso de la historia de la humanidad. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde las injusticias son corregidas, el dolor y el sufrimiento son erradicados y la paz es restaurada? Ese es el objetivo final del Apocalipsis. Pero antes de eso, necesitamos entender las profecías que trae y cómo se aplican a nuestra vida hoy. El Apocalipsis comienza con una serie de visiones dadas a Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, en Grecia. Durante su exilio, tuvo una revelación divina que describió acontecimientos que aún estaban por venir. Estas visiones, que hablan sobre juicios, sufrimiento y la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, son de gran importancia no solo para los cristianos, sino para todos los que buscan entender el futuro del mundo y el propósito de Dios. ¿Te has preguntado si estas profecías se están cumpliendo ahora? Podemos mirar las profecías de Apocalipsis y cuestionar si las señales de un futuro lejano no están, en realidad, más cerca de lo que pensamos. Lo que estamos viendo en el mundo hoy, con las tensiones políticas, desastres naturales e incluso crisis económicas, podría ser un reflejo de lo que está por venir. El objetivo del Apocalipsis no es solo asustar, sino también llamarnos a la reflexión y a la preparación. Nos desafía a vivir con más propósito, a mantener nuestra fe en Dios y a esperar la venida de Cristo con confianza. Aunque Apocalipsis habla sobre juicios y catástrofes, también nos asegura que, para aquellos que mantienen la fe, habrá una recompensa eterna de paz y justicia. ¿Qué opinas de un mundo nuevo? Un mundo sin dolor ni sufrimiento. Apocalipsis habla exactamente de eso, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios estará presente y todas las cosas serán restauradas. Pero, antes de llegar a ese glorioso final, necesitamos entender lo que está escrito en sus páginas y cómo eso nos afecta hoy. La gran pregunta que Apocalipsis nos hace es: ¿estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios? ¿Estamos listos para las señales que están siendo dadas? Y si quieres saber más sobre lo que está por venir, sobre las profecías que aparecen en el Apocalipsis y cómo nos afectan, no olvides suscribirte al canal y darle like para seguir con nosotros. A medida que exploramos las visiones más impactantes del Apocalipsis, entenderemos mejor cómo se cumplen las profecías y cómo nos hablan directamente, advirtiéndonos, pero también ofreciéndonos esperanza.
No es solo un libro de fin, sino de renovación y de oportunidades para un nuevo comienzo. Si te preguntas qué sigue, no te pierdas el próximo tema, donde exploraremos los 4 jinetes del Apocalipsis, quienes traen consigo un mensaje poderoso sobre lo que puede estar por venir. ¿Estás preparado para esto? Vamos a entender juntos qué representan estos jinetes para el futuro de la humanidad. ¿Estás listo para aprender más sobre el Apocalipsis? Deja tu comentario aquí abajo y comparte con amigos que necesitan saber de este mensaje. Los 4 jinetes del Apocalipsis y el libro de Apocalipsis ya nos deja con la sensación de misterio y expectativa. Una de sus visiones más conocidas son los 4 jinetes del Apocalipsis, que surgen justo después de la apertura de los sellos. Cada uno de estos jinetes simboliza una parte crucial de los juicios que caerán sobre la tierra en los últimos días. Su visión es impactante, pues revela no solo las fuerzas de destrucción, sino también las realidades que la humanidad tendrá que enfrentar antes de la venida de Cristo. Estos jinetes son figuras que marcan el fin de una era y el comienzo de una nueva, donde las consecuencias de las acciones humanas alcanzan un punto crítico. Cuando leemos sobre estos jinetes, no estamos solo leyendo sobre algo que ocurrió en el pasado, sino sobre el futuro que aún podría estar por venir. Cada jinete representa una fuerza que afecta a la humanidad de manera global. Cada uno trae consigo una advertencia poderosa. El primer jinete, montado en un caballo blanco, puede parecer inicialmente un héroe, pero trae consigo la conquista. Se le describe como alguien con un arco en la mano y un vencedor, que va de guerra en guerra. Pero, ¿qué representa realmente? La conquista aquí no se trata de un simple acto de victoria, sino de la propagación de un poder destructivo. En un mundo donde vemos tantas disputas por el poder, como las guerras y las ambiciones de imperios, podemos ver la manifestación de este jinete en muchos momentos de la historia e incluso en los días de hoy. ¿Es la búsqueda por el dominio de las naciones y la ambición por el poder absoluto una de las mayores causas del sufrimiento en el mundo? Imagina la escena. Las guerras se extienden por todos lados. El conflicto parece inevitable. ¿Puedes ver esta realidad en tu propia vida? La gran verdad es que la conquista, o mejor dicho, la búsqueda incesante por el poder, nos lleva a un ciclo de destrucción. No solo las guerras físicas, sino las luchas internas, los egoísmos y la manipulación de unos sobre otros. ¿Cuántos de nosotros ya hemos sido, de alguna manera, víctimas de esta búsqueda por el poder y el control? No solo en los grandes conflictos, sino también en aspectos de nuestra vida cotidiana, donde nos vemos forzados a elegir entre rendirnos o resistir. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, es quizás el más sombrío de todos. Representa la guerra, y su llegada simboliza la violencia y el derramamiento de sangre. Con una espada en su mano, trae consigo destrucción y discordia. ¿Alguna vez has pensado cómo, en un abrir y cerrar de ojos, una paz conquistada puede ser destruida por un simple enfrentamiento? En nuestra vida cotidiana, incluso el miedo, las disputas y la violencia a nuestro alrededor pueden reflejarse en este jinete. ¿Estamos permitiendo que nuestros corazones sean tomados por guerras internas? El jinete rojo no es solo sobre los campos de batalla, sino también sobre la violencia que lleva el poder de destruir la paz en nuestros corazones. ¿Te gustó esta exploración sobre el jinete rojo? Deja un comentario aquí abajo y dinos qué piensas sobre las guerras que enfrentamos hoy. Cuando el tercer jinete aparece, montado en un caballo negro, la escena adquiere una gravedad aún mayor. Trae consigo el hambre, simbolizada por la balanza en su mano. La balanza es un símbolo de desigualdad. Este jinete no solo representa la escasez de alimentos, sino también la falta de justicia, donde los recursos se distribuyen de manera injusta y el sufrimiento afecta a los más vulnerables. ¿Cuántas veces vemos a nuestro alrededor personas luchando por sobrevivir, mientras que otros viven en abundancia? Esta balanza no solo pesa los alimentos, sino también las decisiones políticas y sociales que impactan la vida de millones. El hambre no es solo la falta de comida, sino también la falta de esperanza. El jinete negro es una clara advertencia sobre lo que ocurre cuando se ignoran la justicia y la solidaridad. ¿Puedes ver el impacto del hambre en nuestro mundo hoy? Comentar sobre esto nos ayuda a reflexionar sobre lo que podemos hacer para cambiar esta realidad. Finalmente, el cuarto jinete, montado en un caballo amarillo-verde, representa la muerte.
Se describe como teniendo el poder de llevar a una gran parte de la población al sepulcro. No viene solo con la muerte física, sino con la destrucción de todo lo que se ha construido, el fin de las esperanzas, de las vidas y de los sueños. Cuando pensamos en la muerte, a menudo la asociamos solo con el fin físico, pero también puede manifestarse en otros aspectos, en el fin de relaciones, de sueños o incluso de propósitos. El jinete de la muerte no solo habla del fin de una vida, sino de la destrucción completa de lo que aún podría ser salvado. ¿Has pensado alguna vez cómo el miedo a la muerte nos hace actuar de manera impulsiva? ¿No aparece también el jinete de la muerte en nuestros miedos diarios? ¿En el miedo al fracaso, a la pérdida, al abandono? ¿Qué te parece esta exploración sobre los jinetes del Apocalipsis? Y si estás quedando curioso sobre cómo estas profecías se conectan con lo que está por venir, quédate aquí, porque lo mejor está por venir. Los 4 jinetes no son solo figuras simbólicas. Hablan directamente sobre las realidades de nuestra vida cotidiana y nos desafían a pensar en cómo lidiamos con el poder, la violencia, la desigualdad y la muerte. Estamos, de alguna manera, permitiendo que estas fuerzas se manifiesten en nuestras decisiones diarias. Y si quieres continuar explorando el Apocalipsis, no te pierdas el próximo tema. Vamos a sumergirnos en el tema de la gran tribulación y entender cómo el dolor y el sufrimiento nos prepararon para la promesa de salvación de Dios. La gran tribulación, la visión de la gran tribulación en Apocalipsis no es algo para tratar a la ligera. Cuando hablamos de tribulación, nos referimos a un periodo de sufrimiento intenso y sin precedentes. Ese momento, que los cristianos llaman el peor momento de la historia de la humanidad, no es solo una predicción lejana o una historia del pasado, sino una realidad que puede estar más cerca de lo que imaginamos. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16, leemos que aquellos que sean fieles pasarán por esta gran tribulación, pero no estarán solos. Dios estará con ellos, protegiéndolos y ofreciéndoles salvación. Esto trae una lección importante sobre la perseverancia, sobre la fuerza de la fe en tiempos difíciles. Pero antes de hablar sobre la esperanza y la salvación, vamos a entender qué representa realmente la gran tribulación y cómo se conecta con los tiempos que estamos viviendo. ¿Te puedes imaginar un mundo sin paz, lleno de desastres y angustia? La tribulación descrita en Apocalipsis nos presenta exactamente ese escenario, un periodo de aflicción sin igual. En Mateo, capítulo 24, versículos 21 a 22, Jesús dijo que porque entonces habrá gran aflicción, como nunca la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este pasaje es una advertencia clara. Cuando todo parezca perdido, habrá una intervención divina, una forma de evitar que el mal se propague aún más. La tribulación no es algo que aparece de la noche a la mañana. En muchos aspectos, ya estamos viviendo los primeros signos de este sufrimiento. Desastres naturales, conflictos interminables, persecuciones políticas y religiosas. Todos estos son síntomas de un mundo en lucha constante. Sin embargo, es importante recordar que el sufrimiento, aunque muy intenso, no será eterno. La gran tribulación será seguida por la victoria de Cristo, quien establecerá su reino de paz y justicia. Imagina la escena. El mundo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Cada día surgen nuevos desafíos, más personas sufriendo, más guerras y catástrofes. ¿Qué harías si estuvieras en un mundo como ese? ¿Cómo mantendrías tu fe y tu esperanza? Lo importante aquí es que, incluso durante esta gran tribulación, Dios promete estar con aquellos que lo siguen. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16, nos recuerda que ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, ni el sol ni calor alguno caerá sobre ellos. Esto significa que, aunque el sufrimiento sea real e intenso, la promesa de Dios es de protección, consuelo y, sobre todo, salvación para los fieles. Dios nos llama a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en las circunstancias más desafiantes. ¿Qué pensarías si el mensaje del Apocalipsis fuera una advertencia directa para tu vida ahora? ¿Cómo lidiarías con el dolor y el sufrimiento que vendrán, si seguir la fe fuera el único camino hacia la liberación?
La gran tribulación no se limita a un periodo de persecución física o catástrofes naturales. También habla de tribulación espiritual. Hoy en día, muchos están siendo desafiados por cuestiones como la duda, el miedo, la tentación de abandonar la fe en medio de las dificultades. La persecución no viene solo de fuera, sino también dentro de nuestros corazones, cuando enfrentamos dudas y crisis internas. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando nos sintamos en medio de nuestra propia tribulación personal? La respuesta, según Apocalipsis, es perseverar, mantener la fe, creer en la promesa de Dios y confiar en que Él tiene el control final sobre todo. Apocalipsis nos enseña que la tribulación es inevitable, pero no es la historia final. La historia final es de salvación. La victoria final será de aquellos que permanezcan firmes en la fe, aquellos que no cedan al miedo, la duda o la desesperanza. Incluso en las horas más oscuras, hay esperanza. El libro de Apocalipsis no nos deja en la oscuridad, nos apunta hacia la luz que viene después de la oscuridad. Y si te estás sintiendo en un momento de tribulación, sea personal, familiar o espiritual, recuerda que Dios promete estar contigo, protegiéndote y fortaleciéndote. Cuando el mundo parezca caer, Él está allí. ¿Puedes sentir la fuerza de esta promesa? ¿Qué harían las personas si realmente creyeran en eso y vivieran con esta confianza en su corazón? Ese es el poder de las profecías de Apocalipsis. Aunque nos muestran un futuro sombrío y difícil, también nos recuerdan la presencia constante de Dios en nuestras vidas, la promesa de salvación, y el nuevo cielo y nueva tierra que Él está preparando para aquellos que permanezcan fieles. Y no importa cuán insoportable parezca la tribulación, la intervención divina será la salvación final para los fieles. Ahora, si te estás preguntando cómo todo esto encaja en los juicios finales y en el plan de Dios para la humanidad, prepárate para el próximo tema, donde exploraremos las 7 copas de la ira de Dios y cómo estos juicios se desarrollan. ¿Estamos listos para enfrentar el juicio final? No te pierdas el próximo tema, donde exploraremos los juicios finales y lo que ellos significan para el mundo y para nosotros. Las 7 copas de la ira de Dios. A medida que el libro de Apocalipsis se despliega, empezamos a ver una serie de juicios intensos que simbolizan el desenlace final del sufrimiento y la injusticia en el mundo. Uno de los momentos más dramáticos es cuando se derraman las 7 copas de la ira de Dios, descritas en Apocalipsis, capítulo 16. Estas copas no son solo castigos para los impíos, sino que también marcan el fin del mal y la preparación para la restauración del mundo. Cada copa representa un juicio divino sobre la tierra, algo tan devastador e incomprensible que, al leer sobre ellas, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y el impacto de nuestras acciones. Imagina el escenario: un mundo en el cual las fuerzas del mal son derrotadas y el juicio divino llega en forma de castigos imparables. ¿Cómo reaccionaremos ante una situación así? ¿Qué haría que cambies de comportamiento si vieras el fin de las injusticias tan cerca? Las 7 copas son derramadas por 7 ángeles que reciben órdenes para liberar los juicios de Dios sobre la tierra. La intensidad de los castigos descritos es arrebatadora, y cada copa trae consigo un nuevo desafío para la humanidad. Vamos a detallar cada una de ellas y reflexionar sobre el significado de estas visiones. La primera copa trae llagas dolorosas sobre todos aquellos que adoran a la bestia. Esto es algo mucho más profundo que una simple enfermedad física. Representa la maldad espiritual de aquellos que se apartaron de Dios y se entregaron al sistema del anticristo. Estas llagas simbolizan el castigo final para aquellos que eligieron vivir sin Dios, ignorando sus mandamientos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significaría ser marcado por una herida espiritual irreversible? Esta copa nos recuerda la importancia de nuestras elecciones, de cómo nuestras decisiones espirituales afectan no solo nuestro destino, sino también nuestra relación con Dios. La segunda y la tercera copa traen un escenario aún más catastrófico. Los mares y ríos se convierten en sangre, matando toda la vida marina y contaminando las fuentes de agua. Este es uno de los juicios más temidos, porque afecta lo vital para la supervivencia humana: el agua. Sin agua potable, ¿qué queda para los seres humanos? ¿Cómo reaccionarías si vieras algo tan elemental y esencial convirtiéndose en un veneno fatal? Estos juicios también reflejan la idea de inmoralidad y destrucción del medio ambiente, simbolizando lo que ocurre cuando la humanidad rechaza el cuidado de la creación de Dios y vive de forma egoísta, sin considerar las consecuencias de sus acciones.
La cuarta copa intensifica el sufrimiento, trayendo calor insoportable. El sol, que antes daba vida, ahora se convierte en un agente de destrucción. Con esta copa, la humanidad sufre con un calor extremo, un castigo que nos recuerda la falta de control humano sobre la naturaleza y cómo nuestros actos de arrogancia pueden tener consecuencias irreparables. Imagina vivir en un mundo donde, en lugar de bendecirnos, el sol se convierte en una fuente de tortura. ¿Qué nos dice esto sobre cómo estamos tratando al planeta y los recursos que él nos ofrece? Este juicio es un grito para que la humanidad reconozca su fragilidad y regrese a Dios. La quinta copa sumerge el reino de la bestia en oscuridad profunda. Este castigo es simbólico de una caída espiritual y moral. El reino del anticristo, que antes parecía poderoso y dominante, ahora es llevado a la oscuridad. Esta copa nos enseña que, por más que el mal parezca triunfar por un tiempo, no tiene futuro. Las tinieblas representan la ausencia de Dios, la desesperanza y la soledad que vienen cuando las personas eligen ignorar la luz de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido perdido o en tinieblas? La quinta copa muestra que, cuando rechazamos la presencia de Dios, terminamos sumidos en un abismo espiritual del cual es difícil salir. La sexta copa tiene un impacto directo en el futuro de las naciones. Seca el río Eufrates, preparando el camino para los reyes del oriente y anunciando la gran batalla de Armagedón. El secado del río es un símbolo de cambio y preparación para el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Qué significa esto? La humanidad, en su búsqueda de poder, acaba creando las condiciones para un enfrentamiento catastrófico, donde el bien y el mal se enfrentarán de manera definitiva. ¿Está la humanidad ya preparada para las consecuencias de sus propias elecciones y su insaciable búsqueda de poder? La sexta copa es una invitación a la reflexión. ¿Estamos cavando nuestro propio camino hacia Armagedón? La séptima y última copa es la más devastadora. Trae relámpagos, truenos y un terremoto tan grande que la tierra será sacudida como nunca antes. Esta copa simboliza el juicio final, el fin de las maldades humanas, el cierre de un ciclo de sufrimiento y la preparación para el reino de Dios. El terremoto es la señal de que la vieja tierra, llena de injusticia y dolor, será transformada. Pero también es un recordatorio de que, a pesar del caos y la destrucción, el fin de todo lo que es incorrecto está cerca. ¿Puedes imaginar lo que sería vivir en un mundo donde todo el mal finalmente es derrotado? Este último juicio es la confirmación de que Dios, al final, tendrá la última palabra. ¿Qué aprendes con estas secuencias de juicios divinos? Las 7 copas no solo nos asustan, sino que nos enseñan sobre la moralidad, la justicia divina y el camino que estamos siguiendo como humanidad. Estos juicios no se tratan solo de destrucción, sino de un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar tu camino antes de que estas copas fueran derramadas? Esta es una advertencia urgente para que no perdamos tiempo y comencemos ahora a vivir con base en valores que glorifiquen a Dios. Si estás comenzando a entender la profundidad de estos juicios y lo que significan para nuestro futuro, no te pierdas el próximo tema, donde vamos a explorar la marca de la bestia, una de las herramientas más poderosas del anticristo para engañar a las naciones. ¿Estás preparado para entender cómo esto encaja en la lucha entre el bien y el mal? Deja tu comentario aquí y comparte si encontraste esta exploración importante para tu vida. La marca de la bestia es una de las imágenes más aterradoras y discutidas del libro de Apocalipsis. Representa una elección fundamental que todos tendrán que hacer en el fin de los tiempos, seguir al anticristo y su sistema de control o mantenerse fieles a Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 a 17, leemos: «Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Para un instante imagina, ¿qué sería vivir en un mundo donde la simple acción de comprar o vender fuera imposible sin llevar una marca? Este es el sistema que Apocalipsis nos revela, un mundo donde, para tener acceso a las necesidades más básicas de la vida, una persona tendría que someterse al control del anticristo. Pero, más que un simple símbolo, la marca de la bestia tiene un significado espiritual profundo. Es una señal de lealtad al sistema del mal,
una alianza con un régimen de opresión que intenta reemplazar el gobierno de Dios. ¿Te has parecido en lo que eso significa en nuestro mundo hoy? La tecnología está avanzando rápidamente, con sistemas de vigilancia, monedas digitales y tecnologías de rastreo que ya comienzan a ser introducidas, y es fácil ver cómo este tipo de control podría, en el futuro, estar directamente relacionado con la marca de la bestia. ¿Qué significa, entonces, ser llamados a elegir entre aceptar la marca o mantener nuestra fe? ¿Estamos preparados para enfrentar esta decisión cuando surja? La marca de la bestia no es solo sobre la falta de libertad económica, sino también sobre la pérdida de nuestra libertad espiritual. Exige lealtad al anticristo, negando la fidelidad a Dios. Este es el momento crítico que Apocalipsis nos alerta, cuando la fidelidad a Cristo se convertirá en la mayor lucha de nuestras vidas. La marca representa no solo la adhesión a un sistema económico y político corrupto, sino también la aceptación de un falso culto. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, quien acepte la marca beberá del vino de la ira de Dios, una severa condena que no se refiere solo a un juicio temporal, sino a una separación eterna de Dios. Imagina la presión. En un mundo donde todos a tu alrededor aceptan la marca y estás siendo impedido de cumplir actos simples, como comprar o vender, a menos que seas leal a este sistema, ¿cómo reaccionarías? Apocalipsis nos muestra que, incluso con la promesa de castigo y dificultades, aquellos que resistan la marca serán recompensados. Serán salvos, porque su lealtad a Dios los llevará a una recompensa eterna, como está descrito en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la fidelidad a Dios y la oportunidad de vivir bajo un sistema que exige adoración al mal? Esta es la gran pregunta de Apocalipsis. ¿Cómo será probada nuestra fe en los momentos más difíciles? Dios nos llama a ser firmes en la fe, a resistir el sistema del mal y permanecer leales a su reino. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perder las próximas explicaciones importantes sobre el fin de los tiempos y cómo estar preparado para lo que está por venir. La marca de la bestia no es solo un símbolo, sino la clave para entender la batalla espiritual que estamos enfrentando. Apocalipsis no solo nos advierte sobre los peligros de este sistema, sino que también nos prepara para la decisión de permanecer fieles a Cristo, independientemente de las consecuencias que enfrentemos. ¿Estás preparado para enfrentar este desafío? Apocalipsis no es solo sobre el futuro, sino sobre cómo debemos vivir hoy, en preparación para las dificultades que vendrán. En los próximos temas, exploraremos más sobre lo que está por venir, cómo la bestia y el falso profeta juegan un papel muy importante en este proceso. No dejes de acompañarnos para entender cómo se desarrollará esta lucha espiritual y qué puedes hacer para permanecer firme en la fe hasta el final. Deja un comentario aquí abajo y comparte este mensaje con tus amigos, para que todos puedan reflexionar sobre el importante llamado de Apocalipsis y estar preparados para el futuro que nos espera. La bestia y el falso profeta en Apocalipsis, el anticristo es retratado no solo como una figura individual, sino como parte de un sistema maligno, una alianza demoníaca que intentará engañar y dominar a la humanidad en los últimos días. Él no viene solo, sino que es acompañado por otra figura igualmente importante, el falso profeta. Juntos, estos dos personajes juegan un papel crucial en la imposición de la marca de la bestia, en el control global y en la persecución de los fieles de Cristo. ¿Ya has imaginado lo que sería vivir en un mundo donde el mal está tan permeado que casi nadie puede diferenciar lo que es correcto de lo que es erróneo? La bestia y el falso profeta representan exactamente ese caos moral y espiritual. Ellos convencerán a las masas de que el mal es el nuevo bien, que la idolatría y la adoración al anticristo son la clave para la supervivencia. Estos personajes no solo tienen el poder de engañar, sino que también son instrumentos de manipulación y control que traerán sufrimiento a todos los que se opongan a ellos. El anticristo, como se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, es identificado por el número 666, que ha sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, este número no es meramente simbólico o misterioso. Representa al hombre imperfecto, lo opuesto al número 7, que simboliza la perfección y la totalidad de Dios. El 666 es el número de la imparcialidad, del control totalitario.
Es la representación de una humanidad caída, desprovista de moralidad y entregada al mal. Pero ¿cómo el anticristo y el falso profeta lograrán tal influencia y poder? ¿Cómo es que un sistema malévolo logra convencer a las personas a adorar una falsa divinidad? La respuesta está en cómo se presentarán al mundo. El anticristo, como líder político y religioso, será un hombre carismático, capaz de engañar hasta a los más fieles. Él hará promesas de paz y prosperidad, creando una falsa sensación de seguridad, hasta que eventualmente se revele como un gobernante cruel y sin piedad. Por otro lado, el falso profeta, actuando como una figura religiosa, apoyará y legitimará la autoridad de la bestia. Será como un líder espiritual que engañará a las masas con milagros y señales sobrenaturales, que en realidad serán realizados por el poder del mal. Hará que las personas adoren a la bestia y acepten la marca, creando una religión universal que se opone completamente al Evangelio de Cristo. ¿Te parece familiar este escenario? En nuestra sociedad, ya vemos un creciente interés por figuras carismáticas y líderes que prometen soluciones rápidas para nuestros problemas. La idea de un salvador político o líder espiritual que resuelva los desafíos globales puede ser tentadora. Pero, ¿cómo podemos distinguir a un verdadero líder de Cristo de una falsa figura que solo busca el control? Apocalipsis nos advierte para que no nos dejemos engañar por la apariencia de soluciones fáciles. El anticristo y el falso profeta usarán exactamente este tipo de discurso para seducirnos. Estos dos personajes tienen un objetivo en mente: destruir a aquellos que son fieles a Dios. Harán todo lo que esté a su alcance para corromper a las naciones y subyugar a la humanidad, exigiendo adoración y lealtad al sistema que representan. ¿Está el sistema en el que vivimos hoy ya preparándose para este tipo de influencia? Cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos que el control sobre la información, la manipulación de las masas y la falta de discernimiento espiritual ya son características de muchos regímenes políticos y movimientos. La diferencia es que, en el futuro, este control será total y absoluto, y todos tendrán que tomar una decisión: o se rinden ante la bestia, o permanecen leales a Dios, con todas las consecuencias que eso conlleva. El falso profeta y la bestia no aparecen como monstruos o figuras de películas de terror. Ellos vendrán de manera seductora y encantadora, ofreciendo una falsa esperanza. Eso es lo más aterrador. No aparecerán como villanos obvios, sino como salvadores, alguien en quien puedes confiar. El falso profeta, al realizar milagros y señales, convencerá a muchos de que es un verdadero mensajero de Dios. Será capaz de realizar hechos que impresionarán a las masas, haciendo que las personas se arrodillen ante su autoridad. Sin embargo, todo esto será un engaño. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, leemos que, al final, la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados al lago de fuego. Esto es una certeza. A pesar de todo el poder temporal que estos personajes tendrán, su derrota está garantizada. ¿Qué significa para nosotros esta derrota final? Para los fieles, significa victoria. La victoria de Cristo sobre el mal es inevitable, y su justicia prevalecerá. Aunque el anticristo y el falso profeta dominen el mundo por un tiempo, no tendrán el control final. La justicia divina será establecida, y aquellos que permanezcan fieles a Cristo serán recompensados con la eternidad al lado de Dios. ¿Puedes ver el impacto de este enfrentamiento espiritual en los días de hoy? ¿Ya estamos siendo preparados para distinguir la verdad de la mentira? Apocalipsis nos alerta sobre el engaño que se avecina. Debemos estar listos para resistir las mentiras, no importa cuán seductoras puedan parecer. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que la venida del anticristo estará acompañada de señales poderosas, pero que no debemos dejarnos llevar por esos engaños. ¿Estás listo para entender lo que viene a continuación? La batalla espiritual que estamos enfrentando es intensa, pero la victoria es segura para aquellos que permanecen en Cristo. En el próximo tema, exploraremos la batalla de Armagedón, donde el bien y el mal se enfrentarán de manera definitiva. ¿Estás preparado para ver el fin del mal y la victoria de Cristo? Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y mantente al tanto de todos los próximos temas importantes sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo sobre el mal. La batalla de Armagedón es, sin duda,
el momento culminante de la narrativa de Apocalipsis. Representa el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal, y será el evento que definirá el destino de todo el universo. Apocalipsis describe esta batalla no como una guerra convencional, sino como una verdadera batalla espiritual, donde Cristo, el Rey de Reyes, enfrentará directamente las fuerzas del Anticristo y de Satanás. Imagina el escenario. El cielo se abre y Cristo, el Mesías, montado en un caballo blanco, aparece para derrotar el mal de una vez por todas. La victoria de Cristo está garantizada, pero el proceso será épico y lleno de significados profundos. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 16, vemos la visión de Cristo viniendo con los ejércitos celestiales, con una espada que sale de su boca, lista para derrotar a las naciones del mundo que siguieron al Anticristo. Él viene para juzgar y guerrear con justicia, y su regreso será acompañado de un gran estruendo cósmico, donde el mal será finalmente derrotado. Esta batalla no se librará con armas humanas, sino con el poder divino que Cristo tiene sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto para nosotros? Hoy, aunque la batalla de Armagedón aún está por venir, nos recuerda que, aunque el mal parezca dominar el mundo hoy, el poder de Cristo es superior. El Anticristo y sus fuerzas tendrán un final claro, la derrota. Cristo, como el líder de la justicia, conquistará la victoria definitiva. Y esto nos trae una gran esperanza. El mal y el sufrimiento no tendrán la última palabra. La victoria final será de Cristo, y Él reinará sobre un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. ¿Cómo será la tensión antes de un enfrentamiento como ese? Cuando el Anticristo reúna su ejército, muchas personas se verán presionadas a elegir entre seguir la verdad de Cristo o someterse a su autoridad, con la promesa de seguridad y prosperidad. Sin embargo, esta elección traerá consecuencias eternas. Para aquellos que elijan el sistema del mal, la condena será segura. Pero para aquellos que permanezcan fieles a Cristo, la victoria será eterna. Este es el principal mensaje de la batalla de Armagedón. No importa cuán grande sea la lucha, la victoria final será de Cristo. Esta batalla final será más que un simple enfrentamiento entre ejércitos humanos. Será un juicio divino sobre la maldad y la corrupción del mundo. Cristo, con su autoridad divina, traerá justicia para todos aquellos que sufrieron a manos del mal y que permanecieron fieles a su palabra. Es la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas. ¿Qué viene después de la batalla de Armagedón? La victoria de Cristo será seguida por la destrucción definitiva del Anticristo, del falso profeta y de todos los que lo siguieron. Serán arrojados al lago de fuego, como está escrito en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Con la derrota del mal, Dios establecerá un nuevo reino de paz y justicia, donde su soberanía será reconocida por todas las naciones. ¿Qué nos enseña esta batalla sobre nuestras vidas ahora? La batalla de Armagedón no es solo un evento futuro. Nos desafía a evaluar nuestra lealtad a Cristo en el presente. Todos los días, somos llamados a elegir entre la verdad de Cristo y los engaños del mundo. Cada decisión que tomamos, cada momento de tentación o lucha, es un reflejo de esta batalla espiritual que estamos librando dentro de nosotros mismos. ¿Estamos listos para la batalla espiritual? ¿Estamos dispuestos a mantener nuestra fe en Cristo, incluso si el precio es alto? ¿Te has parado a pensar en cómo te estás preparando para la victoria de Cristo? La batalla de Armagedón es un gran recordatorio de que, no importa las dificultades que enfrentamos hoy, la victoria final será de Cristo. Y nuestra parte es permanecer fieles, mantener nuestra fe y confiar en que Él triunfará sobre el mal. Si estás disfrutando explorando este camino y quieres saber más sobre lo que está por venir, no olvides darle like y compartir el video con aquellos que necesitan conocer la verdad sobre el fin de los tiempos. Ahora, mientras esperamos esta victoria divina, prepárate para el próximo tema, donde abordaremos la destrucción de Babilonia, el sistema corrupto e idólatra que se opone a Dios y que será derrotado al final de los tiempos. ¿Cómo afectará esta destrucción al mundo? ¿Y qué nos enseña hoy? Vamos a explorarlo juntos. No dejes de acompañar el próximo tema y no olvides echar un vistazo al enlace del primer comentario fijado, donde encontrarás un nuevo exclusivo sobre el Apocalipsis y el fin de los tiempos.
La destrucción de Babilonia, es uno de los pasajes más impactantes de Apocalipsis, pues no solo describe la caída de una ciudad, sino que simboliza la destrucción de un sistema global de apostasía, idolatría y materialismo que se opone completamente a Dios. Babilonia, en la visión de Apocalipsis, no es solo una ciudad física, sino un símbolo de un sistema corrompido que representa todo lo que es falso y contrario al reino de Dios. Este sistema lleva a las naciones a la idolatría, haciendo que las personas adoren el dinero, el poder y la autosuficiencia, en lugar de rendirse al Creador. Su destrucción es, por lo tanto, un juicio divino sobre el mal, un fin inevitable para cualquier sistema que se desvíe de los caminos de Dios. ¿Qué es Babilonia en el contexto de Apocalipsis? Babilonia simboliza un imperio espiritual, pero también un imperio económico y político. Se caracteriza por seducir a las naciones con su riqueza, lujuria e idolatría, alejando a las personas de la verdadera adoración y llevándolas a adorar el ego mismo y las cosas del mundo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, describe a Babilonia como una gran ramera, y su prostitución simboliza el rechazo de Dios y la entrega al placer pasajero en lugar de a la verdad eterna. Este sistema corrupto intenta llenar los corazones humanos con falsas promesas de felicidad y satisfacción, llevando al mundo a un abismo espiritual. ¿Alguna vez te has sentido atraído por el consumismo, por la búsqueda de poder o por las promesas de felicidad que vienen del mundo? Muchas veces, las tentaciones de Babilonia pueden manifestarse en nuestras propias vidas de formas que ni siquiera percibimos. La adoración al dinero, al poder y la búsqueda del placer inmediato son solo algunas de las maneras en que el sistema de Babilonia intenta seducirnos. Estamos siendo, de alguna forma, influenciados por las fuerzas de este sistema corrupto, sin darnos cuenta. La caída de Babilonia será total y devastadora. Como dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 8, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada en fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. La destrucción de Babilonia no será solo un cambio de gobierno o una caída económica, sino un juicio divino definitivo sobre toda la corrupción que representa. No importa cuán próspero haya sido el sistema de Babilonia, su fin será trágico y eterno, pues Dios, en su justicia, destruirá lo que se opone a su verdad. ¿Qué nos enseña este juicio? El fin de Babilonia sirve como una advertencia para todos nosotros sobre las consecuencias de una vida centrada en las cosas materiales y las falsas promesas del mundo. Babilonia no es solo una ciudad antigua, sino una metáfora para cualquier sistema o persona que se aleje de Dios en busca de poder, placer o estatus. Esta es una advertencia para que no nos dejemos seducir por las ofertas del mundo, sino para que permanezcamos firmes en la verdad de Dios. Tras la caída de Babilonia, el reino de Dios será establecido, y con él llegará la verdadera paz y justicia. Dios reinará sobre la tierra, y su pueblo vivirá en una comunión perfecta con él, lejos de toda la corrupción, dolor y sufrimiento que Babilonia trajo. Este será el comienzo de una nueva realidad, donde las promesas de Dios se cumplirán plenamente y donde la verdad y la justicia prevalecerán para siempre. ¿Cómo impacta esta destrucción de Babilonia en nuestro mundo hoy? La lección que aprendemos con la caída de Babilonia es que, aunque el mal pueda parecer poderoso por un tiempo, no dura para siempre. Dios tiene el control final, y su juicio es justo. Si hoy te sientes presionado por las tentaciones del mundo o por las falsas promesas de felicidad que ofrece, recuerda que esas cosas son temporarias. El reino de Dios es eterno, y aquellos que se mantengan fieles a él experimentarán la verdadera paz. ¿Estás listo para entender lo que viene a continuación? La destrucción de Babilonia prepara el camino para el juicio final, donde todas las cosas serán juzgadas de acuerdo con la verdad de Dios. No te pierdas el próximo tema, donde exploraremos el juicio final, cuando todos serán juzgados por sus obras, y la separación entre justos e injustos se hará de manera definitiva. Si estás disfrutando de explorar las profecías de Apocalipsis, suscríbete al canal para seguir los próximos vídeos y aprender más sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo sobre el mal. El juicio final es el evento más definitivo e importante de toda la historia de la humanidad. Después de todas las batallas y eventos proféticos que marcarán el fin de los tiempos, llegará el momento de la justicia final, donde todas las acciones humanas serán evaluadas por Dios.
No será un juicio arbitrario, sino un acto de justicia divina, donde cada persona será juzgada según lo que haya hecho en su vida, y principalmente, según su fe en Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 a 16, vemos la descripción de este gran evento. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este versículo nos presenta una escena impresionante, donde todos los muertos, tanto los grandes como los pequeños, es decir, todos los seres humanos, estarán delante de Dios, y los libros serán abiertos. El libro de la vida, que contiene los nombres de todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, será la clave para el destino eterno de cada uno. Imagina un escenario como este. Tú, delante de Dios, con todas tus acciones y decisiones siendo reveladas. No habrá donde esconderse. No importa cuán alto hayas llegado en la sociedad o cuánto hayas sido ignorado. El juicio será completamente justo y será basado en la fe en Cristo y en cómo vivimos según sus enseñanzas. ¿Estás preparado para esta evaluación? Esta escena de juicio revela una gran verdad. Cada acción tiene consecuencia, y al final, la justicia de Dios será hecha. Ningún error será ignorado, y ningún acto de bondad quedará sin recompensa. Es un llamado a reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy, porque la forma en que elegimos vivir y seguir a Cristo determinará nuestra eternidad. ¿Qué será? Las obras de cada uno serán evaluadas. Sin embargo, la cuestión central no es el número de buenas acciones o los esfuerzos personales, sino la cuestión fundamental de dónde estaba su fe. Como Jesús enseñó, el que cree en él tendrá vida eterna. Por lo tanto, el juicio final no será solo sobre las acciones de una persona, sino sobre la condición de su corazón y su aceptación de Cristo. ¿Y el destino de aquellos que no tienen el nombre en el libro de la vida? Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice que quien no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino final de aquellos que rechazaron la oferta de salvación de Dios. No se trata de un castigo sin propósito, sino de una consecuencia de la elección humana de no aceptar la gracia de Dios. La Biblia deja claro que todos tienen la oportunidad de elegir la vida eterna a través de Cristo, pero el juicio será final e irrevocable. Imagina la gravedad de la situación. El lago de fuego, descrito como el destino de aquellos que no están en el libro de la vida, es el lugar de la separación eterna de Dios, un destino de sufrimiento sin fin. Por el contrario, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida tendrán acceso al reino de Dios, donde la paz, la justicia y la presencia de Dios serán eternas. Este contraste entre vida eterna y separación eterna es la razón por la cual es tan importante que tomemos decisiones que reflejen nuestra fe y lealtad a Dios hoy. ¿Estás preparado para el juicio final? El juicio final no es solo un evento futuro, sino un recordatorio de que somos responsables por las elecciones que hacemos ahora. Las palabras de Cristo y las acciones que tomamos a partir de ellas moldearán nuestro destino eterno. Por eso, el libro de la vida se convierte en la clave para nuestra salvación. Tener el nombre escrito en él es el mayor regalo de Dios para aquellos que ponen su confianza en Cristo. Si aún no has dado like, hazlo ahora para ayudar a difundir este mensaje importante sobre la vida eterna y el juicio final. Ahora que entendemos la seriedad y la eternidad del juicio final, prepárate para el próximo tema, donde exploraremos la promesa del nuevo cielo y nueva tierra, donde la restauración total de todas las cosas ocurrirá y el mal será erradicado para siempre. ¿Qué nos espera en este nuevo mundo perfecto? Nuevos cielos y nueva tierra después del juicio final. Cuando se haga la separación entre los justos y los impíos, Apocalipsis nos revela uno de los momentos más gloriosos de la profecía: la creación de los nuevos cielos y nueva tierra. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 4, leemos que vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, adornada como una novia para su marido. Oí una gran voz del cielo, diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos. Imagina un mundo perfecto, un mundo donde el dolor, la enfermedad, la guerra y el sufrimiento ya no existen más, donde la muerte ya no tiene poder, donde todas las lágrimas serán enjugadas y la paz será eterna. Ese es el cuadro glorioso que Dios promete para aquellos que permanezcan fieles hasta el final. Después de la batalla espiritual, después del sufrimiento y las tribulaciones, los justos serán recompensados con una nueva realidad en la que Dios reinará soberano, y todas las cosas serán restauradas en su perfección. ¿Qué significa esta promesa de nuevos cielos y nueva tierra para nosotros hoy? Vivimos en un mundo lleno de dificultades e incertidumbres, pero esta promesa nos da una esperanza inquebrantable. Sabemos que, incluso frente a las dificultades temporales que enfrentamos, lo mejor está por venir. Dios está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Esto no es solo una promesa para el futuro distante, sino una realidad presente que debemos vivir con confianza, sabiendo que el sufrimiento no es eterno, sino la paz y la justicia de Dios. ¿Cómo vivimos con esta promesa en nuestros corazones? La expectativa de un nuevo cielo y una nueva tierra debe influir en nuestras decisiones diarias, recordándonos que la verdadera felicidad y satisfacción no están en las cosas temporales de este mundo, sino en Dios y en su reino. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que lo que nos espera es eterno, y esta certeza nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Y cómo vivimos aquí? Ahora, debemos vivir con los ojos puestos en el futuro glorioso, pero también con la responsabilidad de vivir según los principios de Dios en el presente. El nuevo cielo y la nueva tierra no son solo un lugar para el futuro, deben reflejar la manera en que vivimos ahora, siendo luz en medio de las tinieblas, viviendo con justicia, amor y fe en Cristo. ¿Puedes imaginar un mundo sin sufrimiento? ¿Qué significa esta promesa de nuevos cielos y nueva tierra para tu vida? Deja tu comentario abajo y comparte lo que esperas de este futuro glorioso preparado por Dios para sus fieles. Victoria final de Cristo sobre el mal. El libro de Apocalipsis nos lleva a un final triunfante y glorioso, donde Cristo vence todas las fuerzas del mal de una vez por todas. Después de todas las batallas, tribulaciones y juicios descritos, la última palabra será de victoria y dominio de Cristo sobre la tierra y sobre todos los enemigos. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 16, Cristo es descrito como montado en un caballo blanco, vestido con un manto salpicado de sangre, simbolizando su victoria sobre el mal. Él es el fiel y verdadero, que juzga y pelea con justicia, y a su regreso, Él trae consigo los ejércitos celestiales para derrotar a los enemigos. Imagina la escena: el cielo se abre, y Cristo, con poder absoluto, derrota las fuerzas del mal de una vez por todas. Esta no es solo la victoria de Cristo, sino también la victoria de todos los que lo siguen. La batalla final contra las fuerzas del anticristo, del mal y de Satanás será una gran declaración de que el mal ya no tiene poder. Cristo será el Rey soberano, y su reino de justicia, paz y amor será establecido para siempre. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 16, también se dice que Él viene con un nombre escrito que nadie conoce, excepto Él mismo, y con una espada que sale de su boca, para herir a las naciones. Él tomará el dominio del mundo, y la verdadera paz será finalmente restaurada. La victoria de Cristo sobre el mal es el fin de toda opresión, sufrimiento y pecado. La derrota del anticristo, del falso profeta y de todas las fuerzas que se oponen a Dios es un hito de justicia divina. Es el momento en que Cristo toma su lugar como el único Rey, Señor y Salvador, y todo el mal será expulsado de una vez por todas. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La victoria final de Cristo es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra. No importa cuánta injusticia, corrupción y violencia prevalezcan en el mundo hoy, el fin será una victoria gloriosa de Cristo. Esta victoria nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a perseverar en la fe, a mantener nuestra esperanza, sabiendo que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, la victoria final ya ha sido conquistada por Cristo. La certeza de que Cristo venció nos da valor para vivir con fe, coraje y esperanza en medio de las adversidades. ¿Cómo vivimos con la certeza de la victoria de Cristo? Debemos vivir con confianza y alegría, sabiendo que, al final, Cristo triunfará sobre el mal y establecerá su reino eterno.
El poder de Cristo sobre el mal debe inspirarnos a vivir con fidelidad y valentía. Aunque el mal aún parezca fuerte en algunos momentos de nuestra vida, la victoria final ya está garantizada. Estamos firmes en nuestra fe, confiados en que Cristo está en control y que Él traerá la victoria que tanto esperamos. Si has sentido la grandeza de la victoria de Cristo y la esperanza que esto nos trae, no olvides dejar tu like, para que más personas conozcan esta verdad poderosa. Comenta abajo qué significa para ti la victoria de Cristo sobre el mal y cómo este mensaje ha tocado tu vida. Comparte con tus amigos y familiares, para que todos puedan ser fortalecidos en la fe y en la certeza de que, al final, Cristo será el Rey que vencerá para siempre. Que la paz de Dios esté contigo, y que Él te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.